Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, radiante, lleno de energía y por supuesto cargado de chisme. Porque ya saben que aquí en este rinconcito del internet, el chisme es nuestro combustible. Y yo, su chismosa favorita, estoy súper emocionada porque hoy les traigo un vídeo que... ¡Uf! Agárrense fuerte de sus asientos, pónganse cómodos y preparen sus palomitas porque esto se va a poner bueno. Hoy vamos a hablar de Afra y Mert. Sí, esos dos tortolitos que nos tienen comiendo de su mano con cada interacción, cada mirada, cada gesto. Son una adicción. Y es que... Mert sorprendió a Afra. Y no fue cualquier sorpresa, no. Fue una sorpresa de romance. Con mayúsculas, subrayado, negrita y hasta con fuegos artificiales. Una explosión de amor y ternura. Créanme, la reacción de Afra es algo que tienen que ver. No se lo van a creer. Yo misma quedé en shock, con la boca abierta y los ojos como platos. Me tuve que pellizcar para asegurarme de que no estaba soñando. Antes de que nos metamos de lleno en este drama romántico, digno de una telenovela turca de esas que nos encantan, quiero invitarlos, si son nuevos por aquí, a que se suscriban al canal. Sí, tú. No seas tímido, dale clic al botón rojo y únete a esta gran familia de chismosos empedernidos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros chismecitos jugosos, noticias de farándula, reacciones explosivas y análisis detallados de los últimos escándalos. Ya somos una gran familia y me encantaría que formaras parte de ella. Piensa en todas las risas, los debates y los momentos de no me lo puedo creer, que te estarías perdiendo. Y si ya eres parte de esta comunidad maravillosa, gracias. Eres lo máximo. Son el corazón de este canal y la razón por la que me levanto cada mañana con una sonrisa. Los adoro. Ahora sí, sin más preámbulos, sin más rodeos, sin más suspenso, vamos a lo que vinimos. Afra y Mert. Todos sabemos que su relación es una montaña rusa de emociones. Un día están súper enamorados, compartiendo fotos adorables en Instagram, dedicándose mensajes cursis y regalándose miradas cómplices. Al siguiente parece que se van a tirar los trastos a la cabeza, que no se pueden ni ver, que la chispa se apagó y que el fin está cerca. Un verdadero drama. Pero últimamente las cosas parecían estar tranquilas. Demasiado tranquilas, diría yo. Como si la calma precediera a la tormenta. Y ahí es donde entra Mert, nuestro galán turco, con su plan maestro para revivir la llama del amor, para demostrarle a Afra que su relación vale la pena y que está dispuesto a luchar por ella. Resulta que Afra estaba teniendo una semana particularmente estresante. Rodaje tras rodaje, entrevistas, compromisos sociales, sesiones de fotos. La pobre estaba agotada. Hecha polvo. Necesitaba urgentemente unas vacaciones. Y Mert, que no es tonto, que la conoce como la palma de su mano, se dio cuenta de esto. Vio la sombra en sus ojos, la tensión en sus hombros, la falta de brillo en su sonrisa. Así que decidió tomar cartas en el asunto y organizar una sorpresa que la dejara sin aliento, que le recordara lo mucho que la ama y que la motive a seguir adelante. ¿Pero qué tipo de sorpresa?, se preguntarán. ¿Un ramo de flores? ¿Una cena romántica? ¿Un nuevo bolso de diseñador? No, mis chismosos. Mert fue mucho más allá. Bueno, agárrense porque aquí viene lo bueno. Mert, con la ayuda de sus amigos, algunos miembros del equipo de Afra y su propia creatividad e ingenio, organizó una escapada romántica secreta. Sí, señores y señoras. Una escapada. Un viaje inesperado. Una aventura para dos. A un lugar. De ensueño. De esos que te dejan sin aliento y te hacen creer en la magia. Imagínense la escena. Afra llega a su casa después de un día extenuante, arrastrando los pies, con la moral por los suelos y con ganas de meterse en la cama y no salir en días. Abre la puerta y se encuentra con... nada. La casa está a oscuras y en silencio. No hay ruido, no hay música, no hay nadie esperándola. Ella, obviamente, está confundida y un poco asustada. ¿Se habrá equivocado de casa? ¿Habrá entrado un ladrón? ¿Estará viviendo una escena de una película de terror? De repente se encienden las luces y... ¡bum! Ahí está Mert, radiante, guapísimo, con una sonrisa de oreja a oreja,
rodeado de velas que iluminan la estancia con una luz cálida y romántica, con una rosa roja en la mano y con una mirada que lo dice todo. Pero la cosa no termina ahí. Mert, con voz suave y dulce, le explica que ha estado planeando esto durante semanas, que ha estado organizando cada detalle con mucho cariño y dedicación, y que necesita desesperadamente que se relajen, que se desconecten del mundo exterior y que reconecten el uno con el otro. Le dice que tiene una maleta lista con todo lo que necesita y que la están esperando en el aeropuerto. Sí, mis chismosos. El aeropuerto. Un vuelo directo a la felicidad. Afra, obviamente, quedó en shock. No se lo podía creer. Estaba tan cansada, tan agotada, tan saturada de trabajo que pensó que estaba alucinando, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no, era real. Mert realmente había organizado todo para que se escaparan juntos, para que vivieran una aventura inolvidable, para que se enamoraran aún más. Y ahora viene la parte que todos estaban esperando, la reacción de Afra. El momento culminante de nuestro chisme. Según los testigos, Afra primero se quedó sin palabras. Literalmente. Se quedó mirándolo fijamente con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta, como si estuviera viendo un fantasma. Después empezó a reírse. Una risa nerviosa, pero sincera. Una risa que reflejaba su sorpresa, su alegría y su alivio. Y finalmente se le escaparon unas lágrimas. Lágrimas de emoción, por supuesto. Lágrimas que hablaban por sí solas. Dicen que lo abrazó con todas sus fuerzas, que lo apretó contra su pecho y le dijo que era el hombre más increíble del mundo, que no se merecía tanta felicidad, que lo amaba con todo su corazón. ¡Oh! ¡Qué lindo! Me derrito de amor. Pero la historia no termina aquí. Resulta que el destino de la escapada romántica era Capadocia. Sí, señores y señoras. Capadocia. La tierra de los globos aerostáticos, de los paisajes lunares, de las chimeneas de hadas. Con sus paisajes de otro mundo, sus cielos llenos de colores al amanecer, sus hoteles boutique excavados en la roca y su ambiente mágico y romántico. Un lugar perfecto para reavivar la llama del amor, para celebrar el amor y para crear recuerdos inolvidables. Durante su escapada, Afra y Mert hicieron de todo, pasearon en globo aerostático, disfrutando de las vistas impresionantes y del aire fresco, exploraron las ciudades subterráneas, cenaron a la luz de las velas en restaurantes con vistas impresionantes y por supuesto pasaron mucho tiempo acurrucados en su habitación de hotel, disfrutando de la compañía del otro, hablando, riendo, besándose y amándose. Según mis fuentes, Afra y Mert regresaron de su escapada más enamorados que nunca. Se les veía radiantes, relajados, felices y rejuvenecidos. Justo lo que necesitaban. Una dosis de amor y aventura para recargar las pilas y seguir adelante con su relación. ¿Pero por qué creo que esta sorpresa de Mert fue tan importante? Bueno, creo que demostró que realmente se preocupa por Afra, que está atento a sus necesidades y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener viva la chispa en su relación. Demostró que no solo es un hombre guapo y talentoso, sino también un compañero atento, considerado, cariñoso y romántico. Y también creo que demostró que Afra y Mert, a pesar de los altibajos, de los rumores y de las críticas, están comprometidos el uno con el otro y que están dispuestos a luchar por su amor. Porque, seamos honestos, todas las relaciones tienen sus desafíos. Pero lo importante es cómo los superas, cómo te apoyas en tu pareja y cómo trabajas juntos para construir un futuro feliz. Y Afra y Mert, con esta escapada romántica, demostraron que son un equipo, que se aman y que están dispuestos a todo por su relación. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les gustó la sorpresa de Mert? ¿Creen que funcionó para reavivar la llama del amor entre Afra y Mert? ¿Qué harían ustedes si fueran Afra? ¿Cuál sería su reacción? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Son lo más importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que salgan, rían, amen, bailen, canten, viajen, exploren, descubran y sobre todo, no se olviden de consentir a sus seres queridos. Porque al final del día, lo que realmente importa son las conexiones que tenemos con los demás, los momentos que compartimos y los recuerdos que creamos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo.
Resumiendo, vimos cómo Mert sorprendió a Afra con una escapada romántica a Capadocia después de una semana estresante. Vimos la reacción de Afra, que fue de shock, risa y lágrimas de emoción. Y vimos cómo esta sorpresa ayudó a reavivar la llama del amor entre ellos. Una historia de amor digna de un cuento de hadas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Significa mucho para mí que dediquen parte de su tiempo a verme y a escuchar mis chismecitos. Recuerden que los quiero mucho y que valoro cada uno de sus comentarios. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Prometo traerles más chismecitos jugosos, noticias de farándula y reacciones explosivas. Los quiero. Hasta la próxima. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Besitos.